اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Llegamos ahora a la parte en donde se habla de las características del Corán. Hay algunas características que hacen del Corán un libro particular, digamos, ciertas características especiales que son únicamente se encuentran, digamos, en el Corán, y en otros libros ya no existen, por lo menos de la forma en que se encuentra en el Corán. La primera característica que es fundamental, y quizá esto es la base de toda lo que viene después sobre la relevancia que se le da al Corán, el valor que se le da al Corán, la evaluación que uno hace de la importancia del Corán, y es que el Corán no ha sido tergiversado, o sea, el hecho de que se haya mantenido intacto. Esto es fundamental, porque quizá la gran desgracia de muchos mensajes divinos es que con el correr del tiempo sus escrituras sagradas fueron manipuladas por la mano del hombre, fueron tergiversadas. Entonces se desvió el camino de las enseñanzas porque el contenido de las escrituras fue tergiversado. Yo no voy a hablar ahora ni de las pruebas, ni de los argumentos, ni de la filosofía de la tergiversación de otras escrituras, ni voy a dar tampoco nombres porque no es necesario ahora hablar de ese tema. En otra oportunidad quizá podamos hablar, pero ahora estamos hablando del Corán en sí. Lo que sí se sabe es que las escrituras divinas a través del tiempo fueron tergiversadas, mientras que el Corán fue la única escritura que permaneció intacta, por varios motivos. Si lo vemos de un punto de vista religioso y espiritual, en la lógica divina, obviamente la última religión, que nosotros creemos que el mensaje del Corán fue el último, digamos, revelado por Dios, el último mensaje, el sello de las revelaciones. Está claro que no puede ser tergiversada, porque si todo lo anterior, digamos, fue tergiversado, la última religión, que es la última, digamos, esperanza de guía que hay para la humanidad, no debería tergiversarse, porque como proyecto divino algo intacto tiene que quedar para que la gente pueda conocer a Dios y seguir su camino. Ese es el primer punto desde una perspectiva, digamos, espiritual y religiosa. El segundo, por la forma en que el Corán se reveló y la forma en que lo manifestó el profeta y la forma en que lo aprendieron sus discípulos y lo transmitieron a las próximas generaciones. Y es que el mismo profeta recibió el mensaje directo de Dios a través del arcángel Gabriel, directo de Dios, digamos que lo que le llegó al profeta era la palabra de Dios, tal cual Dios la había revelado y la había hecho descender por medio del arcángel Gabriel. El mismo profeta que memorizó el Corán se encargó de enseñar a muchos de sus discípulos, parte por parte del Corán, versículo por versículo, sura por sura, o sea, capítulo por capítulo, y especialmente el imam Ali, alayhi salam, que por un lado presenciaba la revelación al momento en que era descendido, digamos, descendía el mensaje, las aleyas, y además el mismo profeta se las enseñaba, se las redactaba, se las dictaba hasta para escribirlas, que después vamos a hablar en algún otro momento cuando hablamos de Mus'haf Fátima, y también de lo que el imam Ali alayhi salam escribía sobre la exégesis o la explicación, la interpretación de algunas aleyas o de las aleyas del Corán. En fin, había un trato directo con el Corán. El Corán había sido memorizado. Ustedes, si leen en la historia del Islam, aparecen que en algunas batallas, por ejemplo, cientos de memorizadores de Coranes habían sido asesinados. Por lo tanto, el Corán se difundía, como dicen los árabes, a través de los pechos, o sea, lo guardaban en los pechos, es decir, lo memorizaban. Más allá de que el Corán además tenía una importancia, fundamental, que era que como era la ley de los musulmanes y era, digamos, la fuente de las normas islámicas, estaba constantemente, digamos, siendo tratado por los musulmanes como una constitución. Así, hoy en día, por ejemplo, en cualquier país, los gobiernos tienen sus normas y leyes, digamos, establecidas en las constituciones, por ejemplo, o en las leyes, digamos, de cada dimensión. Bueno, eso es imposible que sea tergiversado cuando se trata de una constitución que está constantemente en manos
de los doctores de la ley, de los jueces, de los abogados, y que está constantemente, de alguna manera, siendo tratada como una verdad, como una realidad cotidiana, diaria. Entonces, es importante tener en cuenta este punto fundamental, y es que el Corán no solo no fue tergiversado por ser un plan divino, el hecho de que se proteja, sino porque además la realidad del Corán, de cómo se enseñaba, de cómo se aprendía, de cómo se escribía, de que cada musulmán tenía parte del Corán escrito en su casa, por ejemplo, en los huesos de algunos camellos, en las ramas, en los troncos de algunos árboles, en maderas, en pieles de animales o en hojas, digamos, o pergaminos, en fin, había muchas formas de poder mantener el Corán intacto. Más allá de este proyecto, digamos, islámico, de estar constantemente preocupados por la memorización del Corán y la enseñanza. Hoy en día, en el mundo islámico es famosa la cultura de que, por ejemplo, muchas casas traen profesores de Corán para memorizar el Corán a los niños, digamos, hacer memorizar el Corán a los niños y que aprendan. Bueno, el mismo Corán, cuando habla de esto, dice: min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Habla de los judíos que desviaron, digamos, las palabras de sus escrituras. El Corán, cuando habla de la protección de Dios, dice: afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Dice: ¿acaso no meditan, no reflexionan sobre el Corán? Dice: si lo que está en el Corán no hubiera sido palabra de Dios directamente, digamos, y no se hubiera mantenido intacta, hubieran encontrado muchas contradicciones, muchas diferencias. O por ejemplo dice: innal ladina kafaru bidhikri lamma ja'ahum. Dice: aquellos que no creyeron, que fueron incrédulos, digamos, con respecto al Corán. Dhikr es uno de los nombres del Corán. Dice: wa innahu lakitabun aziz. Dice: ciertamente es un libro excelente, poderoso. La ya'tihi al-batilu min bayna yadayhi wa la min khalfihi. Dice: no hay forma de que la falsedad entre en el Corán. Dice, que como diciendo en árabe, una frase que dice: ni por adelante ni por atrás. Tanzilun min hakimin hamid. Dice: es una revelación, digamos, de Dios, el sabio. O por ejemplo en otro lugar que dice: inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Dice: ciertamente nosotros mismos hemos revelado, hemos hecho descender el Corán y nosotros mismos le protegemos. Y muchas aleyas que hablan un poco sobre esta cuestión de que el Corán es protegido por Dios. También tenemos hadices, en muchas narraciones aparece el hecho de que el Corán no ha sido, digamos, tergiversado. En algunos hadices, por ejemplo, se habla acerca de la recompensa que tiene leer los capítulos enteros del Corán. Eso habla justamente porque no ha sido tergiversado. Si hubiera sido desviado, digamos, su contenido no hubiera sido, propuesto en las narraciones la recompensa para aquellos que leen la sura. En otras, por ejemplo, se habla de que cualquier tipo de hadiz o narración hay que exponerlo al Corán para ver si es verídico o no. Si hubiera sido el Corán un libro que se haya sido desviado, digamos, Dios no hubiera, permitido esta regla general que tenemos con respecto a las narraciones, de que cualquier narración hay que exponerla al Corán para ver si es verídica o no. O por ejemplo las narraciones del profeta que dicen: inni tarikum fikum thaqalain, dejo entre ustedes dos cuestiones importantes, kitab Allah wa itrati, el libro de Dios, y mi descendencia, como las dos herencias. Si hubiera estado tergiversado el Corán no lo hubiera obviamente heredado. O por ejemplo las aleyas los hadices que hablan sobre la confianza que hay que tener en el Corán. Por ejemplo, hay algunos hadices que hablan sobre el Corán, digamos, como la verdadera luz y guía que hay que seguir, hay que confiar en él para obedecer sus órdenes. Entonces es obvio que de haber estado tergiversado, Dios no hubiera permitido o no hubiera obligado al ser humano a seguir y a obedecerlo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.